Yo me recuerdo algunos meses atrás, 24 de febrero, charlábamos un rato con Luis Salinas, que estaba ahí pronto, y contándonos que iba a estrenar en Buenos Aires ese hay que seguir, este disco que tiene canciones realmente entrañables, Latin 1, Latin 2, y me hablaba también un poco de esa gran alegría que le daba poder compartir con Rita, su hija de 14 años, el escenario, aparte de su hijo Juan, y hablamos de distintas canciones. Yo me acuerdo que después de la nota seguí en el auto, metí a la lista de Spotify y me quedé muy prendido con este Quisiera Ser, y lo tengo en línea a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Daniel te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Viste que bolerazo. Vos sabés que ese tema es una guaraña, en realidad, y a mí me gustó hacerlo en forma de bolero, porque tiene un romanticismo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo con el Negro Lozano, que baja la mano y es un romántico, ¿no? Un poco tema que te remita a tu juventud, a tu pueblo. Sí. A tu pueblo en el buen sentido, digo. Sí, bueno, vos sabés que yo nací en Monte Grande, me crié en Villa Diamante, después volvemos a Monte Grande, y ahí se tocaba todo tipo de música, ¿no? Me acuerdo de un arpista que era de Monte Grande, era muy gracioso porque el tipo era fiero de verdad, sí. ¿Viste el tipo fiero? Pero resulta que tocaba el arpa de una manera tan hermosa que todas las chicas se morían con él, ¿viste? Y tocábamos este bolero, esta guaraña, uh-huh. Y tenía un toque maravilloso. Izaguirre se llama. Sí. Y tocábamos, él vivía al lado de una cancha de fútbol que se jugaba todos los domingos, y yo me escapaba y nos poníamos a tocar boleros y esas cosas. Y ese bolero o esta guaraña me viene de esa época. Así que imagínate que lo que fue para mí hacerla, ¿no? Después de tanto tiempo. Yo me recuerdo, lo decía recién cuando arrancábamos la nota, la expectativa que vos tenías en aquel 14 de marzo, que era un poco la carta de presentación de este Quisiera Ser en Buenos Aires, y yo te decía, che, qué lindo que vengas para estos lados, y me decía, sí, mirá, el 10 voy a estar en Rosario, voy a hacer Santa Fe, y bueno, y Entre Ríos, Paraná. Estás ahora en Paraná, tengo entendido. Sí, anoche tocamos y fue muy lindo. Estaba la sala llena y fue muy lindo. Además tuvimos la visita de uno de los más grandes músicos que tenemos en la Argentina, de todas las épocas, que es Carlos Aguirre. El negro Aguirre fue de público, después terminó tocando con nosotros. Y fuimos a tocar con Alejandro Tula en percusión, Juancho Farías Gómez y el Negro Lozano, que son los titulares del disco, ¿no? Claro. Así que fue muy lindo. Sí, Juan viene a tocar con vos. ¿Está Juan en la gira, tu hijo, o no? No, Juan empezó su carrera. Bien. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces tiene sus toques, ya está. él grabó el disco cuando puede, está. Y si no, bueno, la base es esta, ¿no? La base del disco es la que viene a tocar ahora, ¿no? Permitime, Juan, invitar a la gente, porque hoy, 21 horas, en la Sala Moreno, una sala muy cálida que tiene la ciudad, allí en Marcial Candotti, al 3341, te vas a estar presentando. Las entradas en passline.com, ahí las pueden encontrar. En passline.com pueden adquirir las entradas. Luis, y esta noche, ¿qué vas a hacer? Quiero decirte que tengo muchas ganas de ir a tocar allá porque hace mucho tiempo que no voy a Santa Fe. Pero por eso yo te preguntaba en la nota... Ya, no sé, por lo menos 8 años. Claro, por eso te preguntaba en la nota que te habíamos hecho hace un tiempo atrás, ¿cuándo venías para acá? ¿Entendés? Claro, no, llegó el momento y es hermoso que llegue el momento cuando tengo que presentar un disco nuevo. Uh-huh. Así que estoy muy ansioso de ir y de que toquemos esto. Más después de lo que pasó en la presentación en Buenos Aires y ayer. Vamos con más, todavía uno se va arengando más, ¿no? Para ir en este caso a tocar allá y encontrarme con el público rosarino, que además es de Santa Fe, que es muy afín a la música, ¿no? Las veces que hemos tocado ahí siempre hubo toda una cosa muy buena con la música. Pasaron los músicos buenos también, y bueno. Pasaron como 8 años que no editabas algo nuevito, que fue ahora a fin del 2024, y 8 años que no estuviste en Santa Fe, así que no estabas presentando nada nuevo cuando viniste. En realidad, 9 años.
9 Así años. que no sacaba algo. Lo que pasa es que por unas cuestiones de viajes, y también me tuve que ocupar de mi hijo, de su disco, fue productor de su disco y cosas que nos llevan de un lado para el otro y al final, por una cosa o por otra, no podía grabar. Pero se dio el año pasado que fuimos a tocar a San Juan y me llaman de San Luis para hacerme una nota y yo iba a ir a tocar a San Luis y me dice, vas a tocar por ahí en una sala que tiene el mejor estudio de Sudamérica, que se llama la Casa de la Música, que está en San Luis. Y yo medio así en joda le dije al periodista, ¿por qué no le decís a ver si podemos grabar algo? Medio así en joda. Y el tipo me llama y dice, ellos están encantados con que vos grabes acá. Así que de golpe, pues Dios quiso, de golpe estábamos grabando en San Luis el nuevo disco. Hicimos 4 temas y después se siguió en Buenos Aires y se fueron dando un montón de cosas en lo personal, en lo musical, que terminó siendo esto como una obrita. A mí no me gusta decir obra, pero sí que bueno, que tiene mucho movimiento, que tiene un solo guitarra. Solo guitarra tiene que ver con, por ejemplo, con cosas que yo toqué antes de Joe Paz, cuando toqué de telonero de él. Pero por ejemplo, siempre con la española, después te pregunto, música argentina. Te pregunto, ¿fuimos, lo grabaste ahí en San Luis? Lo que está... No, yo lo grabé en Buenos Aires. Bien. Sí, ahí en el estudio de guión, con el portugués así, y todo eso. Y vos sabés que, bueno, solo guitarra, después música argentina, después Latin Jazz, que siempre me acompañó, y después la frutilla del postre, que fue que cantara mi hija y poder hacer con mis 2 hijos algunos temas. Eso fue ya. Entonces el disco se convirtió en el disco más importante de mi carrera, en lo personal y musical, ¿no? Porque ¿Cómo me gusta Bossa Tango? Ah, bueno. Te va a gustar esta historia, entonces. Te va a gustar. Está bien. ¿Sabes cuándo compuse ese tema? ¿Cómo? Contame. Estaba solo en mi casa, sufriendo, como todos en la pandemia. Y estaba solo, porque mi hija estaba con la madre, Juan estaba con la madre, yo estaba solo. Viviendo esa situación ahí en Congreso, que me faltaba el traje a rayas y nada más, porque sentía que estaba preso ahí. Con esas cosas que viste que no podíamos salir a ningún lado, que no podíamos tocar y qué sé yo. Entonces, estando en mi casa, me salió si vos ves la melodía, es una melodía triste. Sí, pero es hermoso. Y el tema, cuando yo lo compuse, después, como no tenía nombre, en su momento, cuando lo compuse, se me ocurrió el nombre que era ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir por qué estamos viviendo esto? ¿No? Es un lamento, pero es un bossa. Claro. Y después me pareció medio terrible, entonces le puse Bossa Tango, ¿no? Como tiene una cosa de media tanguera, pero en realidad el tema tiene que ver con eso. Claro, después me quedo pensando y voy un poco más rápido. Salsa pa' Coco me gusta, pero ¿por qué incluir Contigo a la Distancia? ¿Por qué pusimos ese tema ahí en el Latin 2? No, ese tema tiene que ver con un concierto que hicimos en Bolivia, en un hermoso concierto que se dio allá con Cristian Galvez, con el Negro Lozano y y Martín Ibarburu, un baterista extraordinario. Sí. Y a mí me gustó mucho lo que hicimos, esa versión allá, y la puse como un bonus que tiene que estar, porque me trajo muchos recuerdos. Además es un bolero que me encanta, ¿no? Yo ya lo había grabado eso en ¿cómo se llama? El disco Ahí Va. Sí. Pero esa versión me encantó. Entonces la puse también como complemento de distintas cosas, ¿no? Porque para mí la variedad es muy importante. Estamos charlando aquí en REC, en Ahí Vamos, estamos charlando con Luis Salinas. Se presenta este 9 de mayo a las 21 horas en la Sala Moreno. Las entradas están a la venta, quedan disponibles todavía en Pass Line. Luis, yo me quedaría charlando un rato. Es más, en la última nota que hicimos te invité a estudio. No sabía que estabas acá en Paraná, porque yo te hacía venir tempranito para acá, para la radio, a Santa Fe, con los chicos de la producción. Pero bueno, voy a tener otra oportunidad. Voy a tener alguna otra oportunidad. Sí, seguro. Para que te vengas con la guitarra un rato. Quería despedirte y preguntarte también sobre otra canción. En Bossa Tango. Ajá, no. Entonces es lindo que te pueda contar eso, porque no lo puedo contar siempre, porque no todo el mundo va ahí, ¿no? Y hay otra canción con de la cosa. Por ejemplo, Salsa para Coco es por el tipo que me enseñó a tocar salsa.
Coco Silva. Entonces le compuse esa salsa. Entonces todos los temas tienen un porqué, qué sé yo, me decías contigo en la distancia, yo soy un bolerista no sé, soy un romántico, me hago el que no, pero soy romántico, y el bolero está ahí dando vueltas, ¿cierto? Luis, yo me quiero despedir con una canción y que me gusta mucho, hay que decir. Fíjate que arranqué con quizás dos temas que me gustan muchísimos de toda esta lista, que es Santa Lucía. Ah, qué lindo. Bueno, ese tema yo lo tocaba en la época del Papagayo. Sí. Había un músico que se llama el Topo Rodríguez, gran músico también, que lo cantaba en un boliche, y a mí me encantaba, y lo escuché a Roque Narvaja también, y quedó ahí. Pasaron muchos años, y en un día, en una prueba de sonido en San Luis, empezamos a tocar, antes de grabar, sí, empezamos a joder con el negro Lozano, ¿te acordás de esto, papá? Y empezó a crecer la idea de ese tema. Entonces cuando llegó el momento, digo, vamos a grabarlo, ¿viste? Y terminó siendo una versión muy linda, porque por ejemplo Juancho, además de tocar el bajo, toca ahí la percusión. Sí. Porque la idea de este disco es que hay un solo tema que tiene batería, que es en el candombe, pero después es todo con cajón, bajo, viola, piano, es así como muy purito, muy como si te sentaras en un lugar a escuchar a unos tipos tocar. Mira, típico disco, este es el típico disco, porque me ha pasado que digo, bueno, me voy a Buenos Aires en el auto, lo pongo y lo disfruto. Y te va llevando a distintos lados. A distintos lados. Y vos sabés que ese tema, para cerrarte lo de Santa Lucía, que te va a gustar, bueno, lo hicimos, terminó siendo fue lo que pasó y lo disfrutamos mucho. Y tuve la dicha que cuando presenté el disco en el Alvear, fue Roque Narvaja, fue a verlo. Entonces fue muy emocionante tenerlo ahí, escuchando ese tema de él, que me encanta. ¿Y él sabía que ibas a hacer la versión? ¿Viste? ¿Ibas a hacer la versión del tema o no? ¿Lo sabía? No lo había escuchado. Pero él sabía que vos habías hecho una versión del tema. No, sí, yo le dije, pero no lo escuchó. Lo escuchó ahí. Y fue muy gracioso porque yo me emocioné tanto que me equivoqué la letra un par de veces, ¿viste? Y después lo arreglamos con alguna zapada con la viola, qué sé yo. Pero esas cosas que pasan con la emoción, así que es un tema que cada vez que lo escucho me pasan cosas lindas, ¿no? Luis, yo me quedaría... que lo vamos a tocar hoy y lo vamos a tocar, seguramente. Luis, me quedaría un rato largo charlando con vos, espero no pasen 8 años para que vuelvas a la ciudad de Santa Fe. Por favor. Y tenerte en el estudio de la radio con la guitarra, porque creo que te has dado cuenta que hablaríamos más de una hora sobre tu música. Sí. Sobre tu música. La viola es peor. Porque tenés un fanático de este lado, Qué lindo, verdad. Bueno, espero verte por ahí y bueno, invito a la gente a que disfrutemos de lo que amamos, que es la música. Te dejo un abrazo muy grande, hacelo muy extensivo a todo el grupo ahí que te acompaña y bueno, te estaremos disfrutando esta noche ahí en la Sala Moreno.